Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y ahora necesitamos saber con quién vamos a hablar en el día de hoy. Marco Antonio Díez Martín, convertido desde el 2013, copastor de la comunidad cristiana Maranata Algete. 9 años sirvió en el ejército español. Ahora sí, podemos comenzar. Héroes de la Fe. Un programa a la altura de la fe. Hoy hablamos de José, el padre de Jesús. Lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos del 19 al 25, y también en el capítulo 2, versículos del 13 al 23. Qué bueno, no todos los días tenemos con nosotros a un exmilitar, aunque podríamos decir que es exmilitar porque ya no sirven las fuerzas de España, pero sí en las fuerzas del reino de Dios a través de Cristo. Amén, Marco sí. Antonio Díez Martín, ¿lo he dicho bien? Correcto, Bueno, perfecto. bienvenido. Muchas gracias por la invitación y es un honor poder compartir contigo y con los oyentes este tiempo. Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje que seguramente a muchos nos suena, pero que desconocemos por lo que tuvo que hacer, y es José. Y no es José de Arimatea, sino José el carpintero, el esposo de María y el padre putativo de Jesús de Nazaret. Correcto. Podemos ver que es un personaje que no tiene mucha condescendencia, mucha relevancia dentro del contexto cristiano, pero vemos realmente que es un hombre, un héroe de la fe, y cómo desde su nombre, un nombre hebreo, en el cual dice Dios añada, vemos muchas cualidades dentro de esta persona, ¿verdad? Sí. Un hombre justo, un hombre que conoce a Dios, que escucha a través de sueños el mensaje que es, él obedece realmente cada designio que Dios tiene para él, ¿verdad? Muy bien. Has dicho algo muy importante acerca de la etimología del nombre, el Señor añada. En Génesis, en el capítulo 30, versículos 22 y 24, lo vamos a ver en pantalla, aparece la historia en la que Jacob y en este caso su esposa Rebeca tienen un hijo. Y fíjate lo que dice la Biblia. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, porque ella era estéril. Y llamó su nombre José, diciendo, añade el Señor otro hijo. Es interesante esto, porque José viene de Yusef, y Yusef significa el Señor añada. Y lo que ocurre en la historia de este José el carpintero, el esposo de María, es que Dios le añadió un hijo que no era suyo. Así es. Y es Así interesante esto. Es muy interesante y ver cómo él pudo aceptar de una forma humilde este suceso, ¿no? Cómo Dios le usó como padre putativo, con ese nombre un poco rebuscado, ¿no? Sí, sí. De nuestro castellano, y vemos cómo Dios guió su vida, ¿verdad? Cómo trabajó con él dentro de su carácter, ¿verdad? Vemos un carácter
manso, un carácter lleno de amor, de compasión hacia María. Hombre, tuvo que ser un hombre obediente, porque que de repente él, que está casado con María y que todavía no se ha consumado el matrimonio, y que María le diga, esposo, estoy embarazada, y él sabe que no es suyo porque no ha consumado el matrimonio, nos da mucho que pensar. Imaginaros que a nosotros hoy, nuestras parejas con las que convivimos y vivimos, sin tener ningún tipo de relación, un día nos dicen que están embarazadas y encima nos dicen que es del Espíritu Santo. La fe de José tuvo que ser puesta a prueba y salió victorioso. La pregunta es cómo hubiéramos reaccionado nosotros, porque dice el texto que quiso incluso abandonarla de manera secreta. Eso habla de que la amaba, ¿no? Sí, tenía un amor muy grande que si lo traspasamos a nuestros días, pues realmente muestra un corazón conforme al corazón de Dios, porque para aceptar esta situación él la tiene que amar muchísimo. Hombre. Porque hoy en día seguramente la repudiaríamos. Y él podía haber actuado de esa forma, ¿no? Según el Levítico, podía haberla denunciado y haber muerto apedreada. Sí, como es el caso en el que Jesús tiene que decirle a esa mujer adúltera que iban a apedrear, ¿verdad? Yo no te juzgo, vete y no peques más. Y sin embargo ahí se ve el amor de José por su esposa. Es interesante que la relación de José con Dios es tremenda, porque Dios le habla a través de los sueños y de las revelaciones, a través de un ángel, dice la Biblia. Y no solamente una vez, sino que en varios momentos del texto bíblico encontramos que Dios habla con José de esta manera, a través de los sueños. Y cómo José no solamente escucha la voz de Dios, sino que hace lo más difícil, obedecerla, porque tuvo que morir a sí mismo. Que a un hombre que no ha tocado a su esposa le diga, lo que tiene esta mujer en el vientre es del Espíritu Santo. La fe de este hombre era una fe tremenda y poderosa. ¿Y cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Pues realmente es un acto de fe y nos muestra cómo Dios ha podido trabajar en su corazón, porque realmente si no estuviese Dios en su corazón, hubiese ocurrido otra cosa muy diferente, ¿verdad? Y es verdad. Avanzando con las preguntas, me gustaría presentarte cuál es el contexto en el cual José desarrolla su vida. Pues vemos que están invadidos, ¿no? por el Imperio Romano y realmente pues, el ambiente es un ambiente patriarcal, ¿no? Como hoy en día podemos decir, llamarían machista, ¿no? En la sociedad de hoy en día. Pero realmente dentro del contexto, cuando se unían en matrimonio, la mujer pasaba a estar por debajo del marido en cuestión de protección, ¿no? El marido adquiría una protección, una responsabilidad por encima de su mujer, de su hogar, tanto como por parte de provisión, como por parte de hacerle transmitir los valores de la ley y valores religiosos. Sí, es interesante esto porque nos damos cuenta que en el Imperio Romano la invasión al principio fue poniendo Roma líderes, es decir, cercanos al pueblo, es decir, que no eran propiamente de Roma, de la capital, sino que eran como Herodes, ¿verdad? Herodes I, el Grande, que lo pusieron, que eran como personas políticas que cercanas a la comunicación y al pueblo, con el propósito de que el cambio no fuera tan brusco en la dirección. Es decir, Roma no dejaba de tener el control, pero ponía personas que siempre dirigidas por Roma, pero que eran más cercanas afines a las cosas que acontecían en medio de Israel. Y aún así podemos darnos cuenta cómo la historia acabó, ¿verdad? Siendo en el año 70, ¿verdad? Después de Cristo, invadida Jerusalén, destruida la ciudad, como así Jesús profetizó, no quedará piedra sobre piedra, y vemos cómo se arrasó con todo lo que es el templo de Jerusalén. También podríamos hablar acerca de algo muy peculiar que pasó en ese momento sobre el contexto, y es la persecución. ¿Qué nos puede decir sobre ello? Bueno, realmente la persecución que sufrió José cuando se enteraron que había nacido el niño, Herodes tomó un edicto para erradicar desde el 1 hasta 2 años, si no estoy equivocado. Hasta los 2 años, sí. Para erradicar. Y fue con una visión cuando José fue realmente avisado para que tuviese que marcharse. Sí, los sabios de Oriente fueron a buscar al rey de los judíos y le preguntaron al rey que había en ese momento puesto por Roma, que era Herodes, ¿no? ¿Dónde está el rey de los judíos? Y parece que eso no le gustó mucho al rey. La verdad que, claro, se sentiría como que ha nacido ya y voy a acabar con todo de una forma radical para intentar extirparlo, pero Dios es más poderoso. Dios es poderoso y a través de los sueños, como hemos dicho, José pudo escuchar y obedecer la voz de Dios. Hay algo que me gustaría destacar también,
y es acerca de José, porque algunos se preguntarán, ¿y qué ocurre? José no conoció a María, nació Jesús. José se quedó toda la vida sin conocer a María, no tuvo nunca una relación matrimonial. Pues mira, la Biblia nos dice que sí. En Mateo capítulo 13, versículo 55, lo dicen los detractores de Jesús. Dice, y lo vamos a ver en pantalla, ¿no es este el hijo del carpintero? Están hablando de Jesús y están hablando de su padre, el carpintero. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ahí podemos darnos cuenta que evidentemente el matrimonio se consumó finalmente tras dar a luz María a Jesús. Y José no solamente fue padre, en este caso, adoptivo del Hijo de Dios, sino además tuvo hijos con María. Y eso es algo que a nosotros nos gusta destacar porque es un texto que está en la Biblia y es algo que nosotros nos hace pensar que eso no hace a Dios menos Dios, no hace a Jesús menos divino, todo lo contrario. Lo hace igual de divino porque José tuvo que aceptar que lo que había en el vientre de María venía del Espíritu Santo, provenía del Espíritu Santo, y que todos los hermanos que luego tuvo Jesús por parte de madre y de padre, esos mismos hermanos, luego hay otros textos bíblicos que nos dicen que Jesús en una casa, dice que llamaron a la puerta y dijeron, Jesús, en la puerta está tu madre y tus hermanos. Y Jesús contestó, mi padre, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Y José tiene esa característica, oía la voz de Dios a través de los sueños y obedecía, que es lo más complicado. Me gustaría preguntarte, Marco, ¿qué requisitos tenía José para ser elegido por Dios, al igual que María? Pues parte de las características, un hombre justo, como dice la palabra de Dios, temeroso de Dios, sí, y que realizaba todos los, por decirlo de alguna forma, los ritos o lo que la ley le marcaba. Sí. Muy temeroso de Dios, en el cual él tendría una relación seguramente con Dios y estaría instruido en parte del Pentateuco, ¿no? Como buen hebreo, tenía que tener esa instrucción bíblica, ¿verdad? Y algo que también podríamos resaltar es que era discreto, porque evidentemente dejar a María secretamente cuando hubiera podido hacer una denuncia pública, ¿verdad? Sí. El orgullo de un hombre se estaba sintiendo herido al saber que la mujer que no ha conocido se ha quedado embarazada. Y sin embargo dijo que la quería abandonar secretamente para no infamarla. Eso nos habla no solamente del amor de José, sino también de su discreción. Y cómo Dios, de una manera también discreta, a través de los sueños, le reveló todo. Y algo que me gustaría destacar, y es algo que dice una hermana en nuestra congregación, es que a Dios no hay que comprenderlo, sino a Dios hay que obedecerlo. Y esta historia nos revela esa realidad espiritual, que a Dios no hay que entenderlo, porque José yo creo que en ningún momento pudo llegar a comprender todo lo que estaba aconteciendo, pero obedeció. Por encima de todo fue obediente, y fíjate que siendo revelado por sueños, de qué forma le tuvo que revelar Dios cada proceso, cada sueño, que él supo que era Dios y obedeció de una forma firme, ¿verdad? Sí, porque le reveló que no dejara a María. Le reveló que hubieran a Egipto cuando Herodes quiso mató a todos los menores de 2 años hacia abajo. También le reveló cuándo tenía que volver a Galilea. Y estando en Galilea, cómo no volvió a la ciudad a la que él quería volver, sino que se instaló en Nazaret, porque sabía los peligros que corría Jesús por ser el Hijo de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, podemos ver un hombre temeroso de Dios. ¿Y sabes lo que más me llama la atención, Marcos? Dime. Que Dios no eligió a un fariseo, Dios no eligió a un saduceo, no eligió a un escriba, no eligió a un sacerdote, eligió a un carpintero. ¡Un carpintero! Un carpintero que no tenía la misma formación teológica que ninguna de estas personajes que he podido nombrar, pero lo eligió a él. Y eso me hace a mí ser y destacar que fue un hombre comprometido, un héroe de la fe. Porque Dios no elige a los más cualificados, sino a los más dispuestos. Así es. La palabra de Dios nos lo muestra, ¿verdad? Que de lo más vil y menospreciado él elige. En este caso, podía haber elegido a un príncipe, a cualquier persona destacada, porque seguramente el pueblo judío esperaba eso, ¿no? Eso es. El Mesías vencedor que viniese, ¿no? En su esplendor y en su gloria, y realmente eligió a alguien humilde, que me lleva a pensar, a echar un poco por debajo la teología de la prosperidad, ¿verdad? Claro. Una persona que es humilde y pobre, ¿verdad? Como en este caso lo era tanto José como María, ¿no? Bueno, hemos hablado de las virtudes, pero también seguramente tendría algún defecto o alguna limitación. Sí. ¿Qué defectos o limitaciones tenía Pues hace José? un momento comentabas sobre ese acontecimiento de irse en secreto, ¿no?
pues esa parte podemos verla por el lado bueno, que es el amor, pero por otro lado en irse bajo la sombra, ¿no? Para escabullirse un poco, para huir, ¿no? Para no dar la cara. Evitar el problema. Evitar el problema. Realmente podía haberlo enfrentado de otra forma y podemos, por decirlo de alguna forma, es negativo, ¿no? Esa actitud de escabullirse por la puerta de atrás. Claro. Yo creo que los recursos que tendría José siendo carpintero no serían los mismos que podía haber tenido un príncipe o una persona adinerada de la época. Y vemos que la vida de Jesús, incluso desde que su nacimiento, fue una vida muy nómada, porque tuvieron que ir de Belén, es decir, bueno, de donde estaban a Egipto, de Egipto de Belén a Egipto, de Egipto luego a Nazaret. Es decir, que vemos que continuamente había un periplo de movimiento y al final, cuando uno se cambia y se muda de residencia, todo supone bastante inversión económica. Es decir, los recursos tenían que ser limitados. Sí, en aquella época estaban acostumbrados, ¿no? Desde Egipto, pues era un pueblo nómada, ¿no? Y muchas veces la gente se sorprende, ¿no? Cómo María andaba con un burro estando embarazada, pero estaban realmente acostumbrados, ¿no? a ese tipo de movimiento por tierras rudas y eran hombres fuertes, ¿no? Sí, evidentemente tenían que ser fuertes para soportar todos estos cambios. ¿Obstáculos que tuvo que afrontar José en su vida? Pues un obstáculo muy grande, el primero, ¿no? El ver que su comprometida, que estaba embarazada. Ese es el primer obstáculo que lo superó con creces, ¿no? A partir de ahí tuvo diferentes persecuciones, como bien has dicho hace un rato, querer matar al Hijo de Dios, el querer, visto por la sociedad, no sé hasta qué punto sabrían si realmente era... Yo creo que no lo sabrían, porque si lo hubiesen sabido a lo mejor se hubiesen levantado en contra suya. El criarlo, ¿no? El poder, como decías, esa umbría, el poder criarlo como su verdadero hijo y ejerció el papel como padre, ¿no? Yo siempre digo algo y me pasa mucho en la iglesia en la que pastoreo y suelo destacar sobre todo a papás que tienen el privilegio de educar hijos que no son suyos biológicamente hablando. Y les digo que un padre no es padre por ser biológico, porque eso se llama progenitor. Y llego a la siguiente conclusión. Cualquiera puede ser un progenitor. Cualquiera puede ser alguien que tenga hijos. Pero no todo el mundo es padre. Así es. Y encuentro muchos hombres en mi congregación que sin ser padres biológicamente de esos hijos han ejercido y han desarrollado su ministerio como padres mejor que aquellos que biológicamente tuvieron a esa criatura. Porque un padre al final no es quien te tiene, sino quien te educa, quien te enseña, quien te corrige, quien te amonesta, quien te sostiene, quien te enseña, quien te incluso creemos, ¿no? que José le tuvo que enseñar a Jesús la profesión de carpintero, es decir, porque como buen hebreo, todo judío lo que hace es educar a su hijo en la palabra de Dios, ¿verdad? Y además le da una profesión para la cual él se pueda desempeñar el día de mañana con sus propias manos. Y José, si lo que sabía era de carpintería, Jesús, si algo podía conocer era acerca de la madera. Y es interesante, nació en un pesebre, posiblemente de madera, y murió en una cruz, que sabemos que era un madero. Por lo tanto, madero era de madera. Es decir, que la madera y Jesús estaban siempre íntimamente ligados. Y si me voy al Antiguo Testamento, encontramos que hasta el arca de Noé, mandada por Dios a Noé para que la construyera, era construida de madera. Es decir, por lo tanto, podemos darnos cuenta que la madera, un bien natural dado por Dios, ¿verdad?, a través de los árboles, es un vínculo muy cercano a la historia del Salvador y de su padre, en este caso adoptivo, José. Quiero preguntarte también, ¿crees tú que la duda fue un obstáculo en la vida de José? Realmente creo que la superó. La superó. La superó con... ¿Podemos dudar entonces? ¿Podemos ser héroes de la fe y dudar? Sí, claro. Es una parte que como seres humanos y con nuestra naturaleza caída podemos tener esa duda. Pero creo que él al escuchar la voz de Dios y saber claro cuál era el propósito que él tenía o la función que él tenía, dejó a un lado esa duda, ¿no? Sí, alimenta tu fe y la duda se va a morir de hambre. Pero también podemos hablar de el que dirán, porque claro, seguramente más de alguno cuando veía a José yendo todos los años a Jerusalén a celebrar la Pascua con María y con Jesús, alguien diría, no lo diría con la boca, pero lo diría en su pensamiento. Ahí va el carpintero con un hijo que no es suyo, ¿verdad? Es decir, el que dirán. Yo creo que a él no le importó nunca ese que dirán, supo vivir con ello. Sí, la verdad que él lo demostró claramente.
retrocediendo un poco, hacías el comentario sobre los padres y yo me reflejo en esa parte como padre que está criando a un niño. Ajá. Como sabéis, pues Jeremy, Sí. lo conocí con 3 años y a partir de ahí pues he ejercido... Ah, ¿no eres su papá? No. Bueno, sí eres su papá. Sí, soy su padre. Lo que porque no eres biológicamente su papá. no soy su Ah, padre. pues te prometo que no lo sabía, ¿eh? Ah, yo pensaba Pues no lo sabía. Es decir, Sí. que he hecho la enseñanza en base a sí. José. Entonces tú eres como José. Sí, Gloria. Y también es héroe de la fe. yo creo que en ello estamos, ¿verdad? En eso estamos. En ello estamos. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y cuál era el propósito de la misión de José? Realmente ejercer de padre y darle toda la protección que él necesitaba, toda la protección y enseñanzas. Comentabas que él era carpintero y también como buen Galileo Sí. seguramente tendría su pequeño rebañito, sus 4 o 5 ovejas o un poquito más y también tendría su campito para labrar. De ahí vemos que el Señor sabía a través de las parábolas hablar sobre la oveja perdida, hablar sobre la siembra. Él sabía porque lo estaba viviendo y lo había comido y palpado, ¿no? Sí. Todas estas enseñanzas. Había que su convivido padre, con todo ello. Claro. Muy bien. Él había recibido todo. Pues vamos a transportar todo lo que hemos hablado a nuestro mundo del siglo XXI. ¿Qué enseñanzas prácticas podemos sacar respecto a José? Una, debemos de ejercer nuestro rol como padres y cabeza de hogar. Muy bien. Tenemos una gran responsabilidad sobre la educación cristiana que a veces hemos delegado en nuestras mujeres. Muchas veces estamos enfrascados en trabajar mucho para proveer, pues que no le falte de nada. Pero a veces llegamos tan cansados que no somos capaces de Ejercer como padres. ejercer como padres y darles la enseñanza que ellos deben de tener. Como hizo Mira, José. hay un texto bíblico que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto, vaya iglesia de Corinto, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, aparece en pantalla para que lo podamos ver, dice: «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar». Yo creo que cuando uno pregunta ¿por qué José y no otro?, es porque Dios vio en José un hombre que podía soportar todo lo que conllevaba ser padre de un hijo que no era suyo biológicamente hablando. Sí, yo creo que yo creo en la predestinación, ¿no? Creo que Dios ya sabía con anterioridad lo que iba a ocurrir y él eligió, pues como hemos estado hablando, es una persona humilde, pero que a la vez le dio la fortaleza y la sabiduría para poder sobrellevar toda esta situación y ejercer de una forma correcta. Sí. Hemos hablado antes, hace unos minutos, sobre el qué dirán de José, pero ¿y el qué dirán de nosotros? Porque en ocasiones no decimos lo que tenemos que decir por qué van a pensar o qué van a decir. A lo mejor no hacemos lo que tenemos que hacer en nuestra vida porque hay personas que se preocupan más por lo que piensan otros que por lo que piensa Dios mismo. Y ese qué dirán yo creo que es una enseñanza para todos nosotros. Debemos de servir a Dios a pesar del qué dirán y vivir confiados en que servimos al Dios vivo, al único y verdadero. Y no podemos estar centrados en qué van a pensar otras personas. Indistintamente de lo que piensen, nosotros tenemos que servir a Dios. Amén, así es. Así fue José, como él no le importó nada, ¿no? Y nosotros como verdaderos creyentes nos tiene que importar lo que piense Jesús de nosotros y no lo que piensen nuestros alrededores. Es interesante esto y además servir al Señor tiene que ser siempre por encima de lo que otras personas pueden estar pensando de nosotros. Y algo que me gustaría destacar para concluir sobre las trabas. José tuvo muchas trabas que superar. Tuvo que superar las trabas del que dirán, tuvo que superar las trabas de la persecución, tuvo que superar el moverse de una ciudad a otra, huir, tuvo que superar la propia duda que él mismo podía tener por las circunstancias, que no era nada fácil, porque a mí me dicen eso y yo como hombre, evidentemente, salimos corriendo, como mínimo, ¿verdad? Es decir, ese hombre superó todas esas trabas. Eso significa que nosotros en la vida cristiana vamos a tener trabas que van a venir por parte del maligno para que no cumplamos con el propósito de Dios. Y tenemos que tener claro que un héroe de la fe, a pesar de sus limitaciones y defectos, tiene que saber superar todas esas trabas. Correcto, así es. Con la confianza plena en el Señor, en que Él tiene el poder para poder guiarnos y para darnos la sabiduría necesaria para poder enfrentar cada una de las circunstancias que nos pueda acontecer en nuestra vida. Muy bien. Pues, Pastor Marcos, ha concluido el tiempo y ha sido un privilegio tenerlo con nosotros hoy. Ha sido una gozada poder tratar a este personaje bíblico tan conocido,
y a la vez tan desconocido que ha sido un privilegio. Saludos a tu esposa, Denise, ¿verdad? Denise, correcto. Y tu hijo Jeremy, y tienes otro, Isaac. Y Noah por otro lado también. Y Noah también. Bueno, así es que gloria a Dios, te vas a convertir en un patriarca a este ritmo. Pues que el Señor os bendiga mucho, saludos para la congregación y Muchas nos ha dado gracias. mucho placer poder tenerlo hoy, contar con usted, no solamente hoy, sino en muchos otros programas. Muchas gracias por la invitación, es un placer y un honor. Amén, pues dame un codito. Muy bien. José significa el Señor añade. Y como hemos aprendido desde el principio, el Señor le añadió a María y a José un hijo. Increíble la historia. Un hombre, un carpintero, que fue elegido por Dios para una tarea maravillosa y a la vez difícil. Este hombre nos demuestra que en ocasiones Dios nos va a pedir y nos va a poner a prueba en nuestra fe, hasta el punto de que tengamos que obedecerle, aun cuando no comprendamos lo que está aconteciendo. Dios quiere elegir hombres y mujeres que estén dispuestos a obedecer, aunque no entiendan todo lo que acontece a su alrededor. Dios no eligió a un fariseo, ni a un sacerdote, ni a un levita. Dios eligió a un carpintero. Y eso nos demuestra que Dios puede elegirnos a nosotros, indistintamente de la posición social en la que nos encontremos. Porque Dios no busca a la gente más reconocida, sino a la gente dispuesta, a la gente obediente. Tú y yo podemos ser como José, el padre de Jesús. Grabamos. Es que ella lo hace queriendo. 1. Grabamos. Como hoy hemos... muy mal. 1. Grabamos. Oposición que deba de ocupar, porque Dios nunca va a obedecer, no, Dios nunca va a elegir, no va a obedecer nada fuera. 1. Grabamos. Como hemos aprendido hoy, José significa el Señor añade. Y esto mismo es lo que el Señor hizo al añadirle... Se me quedó adelante y no me fijó. Echado para atrás. Ahora no he sido yo. 2, 1. Grabamos. José nos enseña que cualquier persona, indistintamente de su rasgo social, al que corresponde... Era la... pero se me ha trabado la lengua. Grabamos. Como hemos aprendido desde el principio, José... ¿Qué ha pasado ahora? Es que si lo dejo así... Estamos aquí disputando aquí quién falla más, ¿no? Que tú y yo también depende... No, depende no. No era depende. Ya lo veía yo. Cuando digo José... Apórtasela. No, es que tengo que decir todo porque lo tengo todo hilado, pero me tiene que salir en un minuto y todo... Va. Darte una vuelta. No, venga, va.